Espero que usted se haya tomado café, probado el ice cream. Necesitamos un poco de azúcar, ¿verdad? Hasta ahora ya es bastante pesada. Y después del almuerzo, más que todo, ¿verdad? Aquí con los hermanos talleristas, nos tocó o nos está tocando esta tarea, ¿verdad? En la hora más difícil. Pero sin duda que ha sido una jornada de mucha bendición, una jornada en la que yo espero que usted salga de aquí con un peso en su corazón, que lo que estamos viviendo en los tiempos apocalípticos, en los tiempos dramáticos que está envuelta la humanidad, nosotros tenemos una tarea por delante. Hoy más que nunca debemos tomar las palabras en serio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizar. Y fíjese que esta última conferencia llamada la crisis generacional que desafía el ministerio, nos va a plantear el reto más grande que tenemos como iglesia, lo más importante que tenemos, la herencia que el Señor nos ha dejado en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Muchos dicen el futuro de la iglesia, pero en realidad son el presente. Jesucristo dijo de los niños, de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos en nuestra juventud, en los adolescentes y jóvenes de nuestras iglesias, tenemos ahí a los líderes, tenemos ahí a los futuros pastores, tenemos ahí los que van a encargarse del ministerio. Pero si nosotros no cumplimos con la tarea que el Señor nos ha dado, hasta aquí nomás vamos a llegar. Apague las luces y el último que cierre la puerta. Estamos en una crisis generacional. El escritor, conferencista, muy reconocido en los ámbitos estudiantiles por sus cruzadas en las universidades y en los colleges en Estados Unidos y en el mundo, Josh McDowell, escribe esta portada, este libro que en su portada dice: la última generación de cristianos. La última generación de cristianos. Y él mismo dice: me doy cuenta que el título de este libro puede sonar espeluznante, pero la decisión de llamarlo la última generación de cristianos no fue una decisión a la ligera, buscando el sensacionalismo. Sinceramente creo que si no se hace algo para cambiar el estado espiritual de nuestra juventud, ustedes serán la última generación de cristianos. Y esto siempre me pone los pelos de punta, saber de que somos quizás la última generación de cristianos. Eso quiere decir que ustedes no van a ver en sus nietos una generación doblegada al evangelio de Jesucristo. Quiere decir que nuestros hijos estarán criando una familia netamente secular. Somos los últimos que cantaremos, somos los últimos que visitaremos una iglesia, somos los últimos que nos vamos a estar reuniendo en nombre de Jesucristo. ¿No le da a usted eso cierta incomodidad? ¿No le pone a usted a pensar? Yo creo que a través de los talleres, a través de todo lo que hemos hecho en este día, la idea ha sido que creemos una conciencia y un peso en nuestro corazón de la tarea que tenemos por delante. Es una tarea que nos lleva a pensar ahora en las generaciones. Con esto no quiero decir que estamos ante una generación atea, que estamos ante una generación rebelde. De hecho, es lo contrario. Tenemos una generación muy crédula. Tenemos una generación que tiene sus oídos abiertos a escuchar el evangelio. No como en los años 60 o en los años 50, donde había un desencanto por las cosas de Dios, o en el siglo XVI, cuando hubo una oleada de racionalismo y ateísmo que desbancó esa premodernidad, dando paso a la modernidad, donde la diosa, hasta en nuestro himno nacional está, ¿verdad? Se levantó la diosa razón. Esta generación no es así. Tenemos una generación que lamentablemente cree cualquier cosa. Es una generación que está dispuesta a escuchar a todos
Y por esa razón vemos que ellos no son ateos, sino que creen en todo. Para ellos, Alá, Buda, Mahoma, Jesucristo, Moisés, Abraham, Juan Smith, todos ellos tienen algo que decir y posiblemente tienen algo bueno que enseñarnos. No, esta es una generación muy crédula. Es una generación que hace preguntas, que tiene dudas, y la iglesia debe ser desafiada a preguntar, ¿qué es lo que están creyendo los jóvenes? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es su cosmovisión de la vida? ¿Qué es lo que usted en verdad cree? En este libro, La última generación de cristianos, John McDowell explora lo que el estudio que hace una organización que se pasó varios años haciendo encuestas en universidades, y este proyecto llevó a muchos escritores a usarlo como material referente. Por ejemplo, los libros que hemos estado mencionando a través de estos talleres de Albert Mohler, La tormenta que se avecina o No podemos callar. Estos autores han utilizado este estudio y de encuestas, de estadísticas, de resultados, y más adelante voy a estar hablando más acerca de ello, pero en este libro John McDowell dice el 63% de los jóvenes encuestados en Estados Unidos, el 63% no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Visita una iglesia, canta, participa en un ministerio, pero el 63% de los entrevistados dicen, no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Puede ser un gran profeta, es un gran tipo Jesús, es alguien cool, pero no creo que sea el Hijo de Dios. El 58% de la juventud cree que todas las religiones son válidas. Dice, esta generación es de decir, no hay que juzgar. Todas tienen algo bueno. Todos estos caminos vienen a converger en Dios, así que no hay ningún problema en ello. El 52% de los encuestados no cree en la resurrección. Dice, bueno, eso es un mito. Jesús era una buena persona, no merecía morir. Lloraron con la pasión de Cristo, pero no cree que haya resucitado. Esta generación es una generación que es crédula porque ha cambiado los postulados, ha cambiado las definiciones de ciertas cosas fundamentales que le dan ese soporte a nuestra creencia. Por ejemplo, la palabra tolerancia. Para ustedes y para mí, la tolerancia es aceptar a otros sin estar de acuerdo en lo que ellos hacen. Aceptar a otros, pero no compartir su creencia o su estilo de vida. Eso es la tolerancia. Decir, bueno, yo no comparto lo que tú vives, yo no comparto lo que tú hagas, pero yo te respeto como persona, eres una criatura de Dios y no te rechazo, no tengo ninguna fobia contigo. En cambio, hoy la tolerancia que cree esta generación es, acepto tu creencia, valoro tu estilo de vida, lo aplaudo y somos iguales. La palabra respeto, el valor de respeto, nosotros consideramos que es la consideración a los demás. Hoy en día el respeto es, te apruebo, te amo, así como eres, y tus creencias no me importan. La palabra o el valor de aceptación, para nosotros, ¿qué es la aceptación? Es aceptar a los demás por lo que son, pero no necesariamente compartir lo que hacen. Esta generación, aceptación significa apruebo, alabo y te incito a que tú te manifiestes en lo que tú creas, en lo que tú sientes que eres y que te hace feliz, y ese estilo de vida no me estorba en lo absoluto. Te acepto así como eres, sin ningún tipo de condición. Es una crisis generacional que está desafiando a la iglesia. Al final de este estudio se hizo un libro acerca de todo lo que arrojó esas encuestas. Este libro se llama, ahí lo tienen ya en la pantalla, es como la búsqueda de la identidad, el alma, el examen del alma podría ser
la traducción y llegan a la conclusión de que esta generación, a pesar de que no es atea, tampoco es cristiana. Ojo con esto. Esta generación no es atea, pero tampoco es cristocéntrica. Se llama deísmo moralista terapéutico. Y son 5 postulados de esta creencia deísta. Número 1, un Dios que creó y ordenó el mundo y ahora mira desde lejos la vida humana en el mundo que Él creó. Esta generación y muchos de los que están, mejor dicho, en esta generación, adultos y jóvenes, no importa la edad, creen que Dios existe, que Dios hizo el mundo, pero Dios está alejado del mundo, no tiene ninguna injerencia en ese mundo. Número 2, si desea y quiere que las personas, Dios desea y ama a esas personas y quiere que sean buenas, que sean agradables, que sean justas entre sí, tal y como lo enseña la Biblia y la mayoría de las religiones mundiales. Bueno, el Señor no está preocupado por la santidad, ese Señor no está preocupado por el pecado, lo único que quiere ese Dios, que ellos creen, es que seamos felices, que seamos buenas personas, que tengamos una moralidad aceptable. Número 3, en el deísmo moralista terapéutico, dice que el objetivo central de la vida es ser feliz. Sentirse bien con uno mismo, sin ningún compromiso con Dios, sino que el Dios deísta es un Dios donde el objeto de adoración es uno mismo. Por eso la vida es para ser feliz. Número 4. Dios no necesita estar particularmente involucrado en la vida de las personas, excepto cuando es necesario para resolver un problema. Y número 5, la gente buena va al cielo cuando muere. Esto es el deísmo que hoy, lamentablemente, se está predicando en las iglesias. Los jóvenes están creyendo y nuestros niños están siendo formados en esta que no es el cristianismo, esto que no es bíblico, esto que es una idea terapéutica, psicológica, filosófica, es un evangelio espurio, es algo que no tiene que ver con las sagradas escrituras ni con los fundamentos de fe doctrinales que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Esto es lo que arrojó el equipo de investigación de Christian Smith. Hay muchos libros, muchos autores cristianos que están volviendo sus ojos a esta investigación donde se entrevistaron a más de 2,000 familias, a universidades enteras, colegios cristianos, jóvenes de iglesia, y es dramático las estadísticas que han arrojado respecto a las creencias de los jóvenes. Hay estas perspectivas que están distorsionadas, estas como visiones. Esto es lo que creen nuestros jóvenes hoy en día. Primero, una distorsión acerca del cristianismo, una distorsión acerca de lo que ellos creen que es el cristianismo. El 66% no cree que las religiones tengan el derecho de afirmar que una de ellas es la verdadera. Para ellos, todo lo que ellos están predicando, puedo sacar un poco de cada uno de ellos. Se hizo muy famosa Angelina Jolie y en ese tiempo estaba casada con Cruz, quizás. Ustedes saben más de farándula. Eso sí saben, ¿verdad? Estaba esta mujer matrimoniada con Brad Pitt. Resulta que en una entrevista a estos actores de Hollywood les preguntan, nos estamos dando cuenta que ustedes están visitando una iglesia. Y ellos dicen, sí, estamos visitando, pero no es una iglesia, dice. Es una nueva religión que está tomando lo mejor de cada religión. Es una idea genial para el mundo. Y dicen, bueno, hemos tomado un poquito de cristianismo, un poquito del islam, hemos tomado de esto y hemos formado lo que nosotros lo conocemos como la cienciología. Y esto dice, esto no nos metemos
en problemas con ninguna, sino que es como un menú de un restaurante donde usted dice, bueno, quíteme el pepinillo y póngamele esto. Entonces usted va haciendo una religión a la carta. Los jóvenes hoy en día tienen una distorsión de lo que es el cristianismo. El cristianismo no se trata de una creencia solamente, sino se trata de una persona. El cristianismo se trata de Jesucristo. En cambio, la generación que tenemos hoy es una generación que ha adoptado lo que la cultura dice que es el cristianismo y la religión. Nosotros, en cambio, debemos contrarrestar esto con la palabra de Dios y con viviendo de verdad un cristianismo que se basa en la persona de Jesús. El cristianismo se trata en una relación personal con Cristo. Los efectos de caer en esta distorsión es que piensan que cualquier cosa que ellos hagan ganarán el cielo, que no hay un camino para la vida eterna, sino que hay muchas opciones para llegar hacia ello. Al no tener una visión correcta de lo que es Cristo, tampoco ellos sienten culpa por el pecado, no sienten que deban pedir perdón, no tienen tampoco una seguridad de la salvación. Vea todo lo que causa esta distorsión. También tenemos una sociedad actualmente, no solamente los jóvenes, sino toda la sociedad tiene una distorsión acerca de la verdad. Una perspectiva distorsionada acerca de la verdad. Ellos están diciendo que todas las verdades son construcciones sociales. ¿Ha escuchado esa frase usted? Ajá, ¿y qué es el matrimonio? Una construcción social. ¿Y qué es una mujer? Es una construcción social. O sea, no tienen una respuesta y todo lo que no saben en la vida, dicen, eso es una construcción social. En algún momento a alguien se le ocurrió que esto era un matrimonio, que eso era una mujer. A alguien en un punto de la historia se le ocurrió que hay que entrar a la casa a través de una puerta. ¿Pero por qué? Es una construcción social, podemos entrar por la ventana. Así de absurdo es la distorsión de la verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Cada cabeza es un mundo, por lo tanto, dice hoy la sociedad, cada quien puede creer lo que quiera y debemos respetarlo. Y eso será su verdad. Y yo lo voy a respetar porque tú vas a respetar la mía. Para mí esto es así, pero tú no te tienes que enojar. Tenemos que vivir felices, contentos. Vive y deja vivir. ¿Cuáles son los efectos de tener esta distorsión hoy en día acerca de la verdad? Entonces, si cada quien tiene una verdad, quiere decir que no hay una verdad universal. Si no hay una verdad universal, quiere decir que no hay ninguna regla moral absoluta que pueda regir mi accionar. Y si no hay una regla moral, quiere decir que la Biblia tampoco cuenta como una verdad absoluta. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 17:6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerda de esos versículos en Jueces cuando dice que en aquel tiempo no había rey sobre Israel? Y dice esta frase dramática: cada cual hacía lo que bien le parecía. Hoy tenemos esta distorsión. Yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, cuanto yo lo quiera. Es una distorsión de la verdad. También hay una distorsión de la realidad. Esta generación no hace preguntas. Esta generación vive en la virtualidad, vive en la fantasía. Es una generación que no aterriza que estamos en un mundo real. La distorsión viene porque les han vendido lo que es funcional, solamente es lo que importa. Entonces ya no hay cuestionamiento de nada. Le van a ofrecer algo y ellos ya no preguntan, ¿y esto en qué beneficia? ¿Cuáles son los peligros de esto? Es que el sentido común ya no existe hoy. Entonces ellos ya no hay un acercamiento a la realidad, sino que lo único que preguntan es, ¿y esto es funcional? Sí, entonces es bueno. Esta música, este artista que me estás diciendo, ¿me va a ayudar en algo? Sí, en esto. Bueno,
ya no hay un colador, ya no hay un pascón, ya no hay algo, ya no hay filtro, ya no hay sentido común. Hay una distorsión de la realidad y por lo tanto se está viviendo en una fantasía. ¿Se acuerdan ustedes de un cuento donde en un pueblo alemán había una plaga de ratas? Y le pidieron a un flautista que tenía una flauta mágica que pudiese eliminar esas ratas. Y viene el flautista, les dice, bueno, yo les cobro tanto y voy a limpiar esta sociedad de estas ratas. Entonces, aquel hombre aceptan el trato y comienza a tocar la flauta. Y todas las ratas van atrás de aquel flautista y él las desaparece en un río. Cuando llega nuevamente a la ciudad para cobrar, le dicen, no, hombre, qué facilito estuvo eso, solamente tocaste tu flauta y no te podemos pagar por eso. Ellos estaban contentos porque ya se habían librado de las ratas y no tenían que pagarle nada al flautista de Hamelin, ¿verdad? Entonces este tipo en venganza tocó su flauta y ¿a quiénes se llevó? A los adultos. Engañó a los niños y esa ciudad pereció. Sin niños no hay futuro, no hay presente. Una iglesia que no se ocupa de los niños y de los jóvenes está destinada a desaparecer. Y ahí está la música con esos sonidos de flauta, llevándolos como vientos, como las olas se mueven por el viento. Y ahí está la flauta sonando en cada serie. Ahí está la flauta sonando en cada enseñanza desde púlpitos donde no se predica la sana doctrina. Ahí vemos a la farándula, a los influencers, youtubers, etcétera, etcétera, tocando la flauta y llevándose a nuestros jóvenes de la iglesia, a nuestros niños, llevándolos cautivos. Porque hay una distorsión de la realidad, hay una distorsión acerca de la iglesia. La iglesia es aburrida, la iglesia es poco relevante, la iglesia no me aporta nada, la iglesia solo son actividades, la iglesia solo hace cosas para los adultos. Bueno, en eso tienen razón. Pero es increíble cómo se distorsionó la iglesia. En nuestros tiempos la iglesia era nuestro lugar. Aquí pasábamos la mayor parte del tiempo, disfrutábamos las reuniones, nuestros mejores amigos estuvieron en la iglesia. No nos importaba estar aquí mojándonos, asoleándonos, yendo a visitar. La iglesia era el centro de la comunidad, la iglesia tenía una gran influencia en la familia, se comía juntos, hacíamos tantas cosas en la iglesia. Hoy no podemos porque decimos, bueno, la inseguridad, antes habían pijamadas, antes habían caminatas, antes habían tantas cosas que giraba en torno a la iglesia. Hoy solo venimos religiosamente un día a la semana y luego de eso desaparece del mapa. Y si sale un plan mejor, pues la iglesia puede esperar. Pero mis hermanos, bueno, hay también una distorsión acerca de sí mismos. No saben lo que son. Siempre me da risa aquella frase de... ¿Han escuchado ustedes a una niña, verdad, que anda defendiendo la ecología? Greta, no me acuerdo el apellido. ¿La han escuchado a ella, verdad? Diciendo que esta generación, ella y su generación son los que van a proteger el mundo, ¿verdad? Claro, pero no saben ni qué son, si son hombres, mujeres. ¿Cómo esta generación, cómo va a estar a cargo del mundo cuando no saben ni qué son ellos? Tenemos un gran desafío como iglesia, pero hay esperanza, obviamente, porque ellos no están rechazando a Dios. Los jóvenes y la generación de hoy en día no está rechazando a Dios. Hay esperanza porque ellos todavía tienen sensibilidad, porque todavía aceptan escuchar. Ahí es donde nosotros debemos trabajar. Hermanos, a usted lo debe estremecer esto. Si no se hace algo, ustedes serán la última generación de cristianos. Ahí está el desafío para la iglesia. Tenemos que hacer algo entonces.
Porque hay esperanzas, obviamente hay esperanzas, porque todavía Dios sigue estando en su trono, todavía tenemos a Dios comandando en este mundo. Hay esperanza porque es el único que puede transformar a una generación, es el único que ha podido transformar a un hombre y a una mujer, es el único en quien podemos depositar toda nuestra esperanza. Por esa razón debemos trabajar, por esa razón debemos hacer las preguntas necesarias y tener en nuestro corazón este peso para despertar y para actuar. Este es un mal de antaño. En Jueces 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: después que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho en Israel. Recordemos que hubo una generación en Egipto. Sí se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Las tengo que contar. En Egipto estuvo el pueblo de Israel 430 años cuando Dios mandó a Moisés, después de un largo proceso con Moisés. Eso está para otro seminario. Resulta que cuando llega Moisés y saca a esa generación, ahí va la generación libre. Están experimentando lo que es la libertad. Están experimentando lo que es asolearse, pero sin estar trabajando, solamente caminando. Sin trabajar porque comían maná del cielo todos los días. Sin que se desgastaran sus sandalias. Ahí va una generación que ha sido redimida, comprada, rescatada. Pero esa generación desvía su corazón y Dios dice: pasarán 40 años hasta que desaparezca esta generación. Entonces se levanta una segunda generación, ¿verdad? Esos que crecieron en el desierto con Josué, con Caleb, y esa generación son los que conquistan Canaán. Y una vez establecido, después de las guerras que se mencionan en el libro de Jueces, en el libro de Josué, ellos ya se establecen. Capítulo 1, capítulo 2, ellos empiezan a poseer la tierra, pero se levanta una tercera generación. Y dice: después que murieron todos aquellos que conquistaron a Canaán, se levantó una generación que no conocía al Señor. Díganme ustedes dónde está la gran deficiencia, el gran fallo en este proceso. ¿En esa generación que nació sin Cristo o en la generación que no los preparó? ¿En la generación que no habló? ¿En la generación que no se ocupó? Ocuparon sus casas, ocuparon sus viñedos, tomaron tierras, tomaron cosas que ellos ni habían construido, pero dejaron de hacer algo, de transmitir los principios de la palabra de Dios a una generación. Ojalá que no se vaya a decir eso de nuestra generación, mis hermanos. Que no vaya a quedar esto en nuestro corazón diciendo: ahí está la última generación de cristianos, mire qué bonitos se ven en esas actividades. Ahí está la última generación de cristianos que no tuvo el valor de predicar la palabra a sus propios hijos. Sería lamentable. Pero hoy que usted esté aquí, da esperanza. Porque aquí ya vemos iglesias representadas. Aquí estamos el cuerpo del liderazgo. Aquí estamos la élite. Los que vamos a llevar lo que hemos aprendido, el peso que llevamos en nuestro corazón, lo tenemos que transmitir en los ministerios que estamos desempeñando. Es la responsabilidad de una generación. Hermano, esto no se lo podemos dejar a nuestros hijos. Yo no puedo confiar en mis hijos diciendo: cuando estos hipotes crezcan, ellos van a ser predicadores y que le enseñen a esta nueva generación. No, esa responsabilidad me toca a mí. Leamos rápidamente Salmo 145:4. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. De una generación a otra generación, cada generación tiene una responsabilidad de anunciar los poderosos hechos de nuestro Señor. Deuteronomio 6:4 al versículo 7. Deuteronomio 4, versículos 6 y 7. Ese es un texto también muy conocido y dice la palabra del Señor:
Lo ha leído muchas veces, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo va con esa tarea usted? Usted que tiene hijos, usted que ya es abuelo, abuela, ¿cómo va con esa tarea? ¿Cómo va con esos versículos? ¿Cómo va con esa memorización? Usted que es padre, ¿cómo está en los devocionales familiares? ¿Usted está cumpliendo con esto? ¿O estamos ocupados en las redes sociales? Deuteronomio 11:19 es prácticamente lo mismo que ya se repitió acá. Dice el versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando te acuestes antes de dormir, miremos a nuestros hijos. Trabajamos más de 8 horas diarias, quizás ya llegamos y nuestros hijos están dormidos. Quizás nos levantamos mucho antes que ellos y ya no los vemos. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un tiempo para instruir a esta generación? Salmo 78, el escritor Asaf dice lo siguiente, Salmo 78, 5 y 7, dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Una generación es responsable de la siguiente generación, es una responsabilidad. Y estos son los desafíos ministeriales. Número 1, esta página de Camino de Vida es donde usted puede meter, así como está ahí, lo puede poner en Google y le van a salir todas las estadísticas, estudios que yo les he estado comentando hasta este momento. Desafíos ministeriales. Número 1, la iglesia debe ser relevante y prioritaria para las familias. Debemos recuperar nuevamente la prioridad de la iglesia, la prioridad de congregarse, la prioridad de estar en la casa del Señor juntos, la prioridad de involucrarse en cada una de las facetas que tiene la iglesia como oportunidad. En esta página, donde ya hemos visto algunas estadísticas, nos da 8 puntos. En esta investigación, esto lo hicieron con los adultos que crecieron en la iglesia y que nunca abandonaron la iglesia, ¿ok? Adultos que crecieron en una iglesia y nunca abandonaron la iglesia. Lo más común es que en la adolescencia, en la juventud, los jóvenes se vayan. Una vez que ellos han adquirido cierta independencia, los jóvenes se van de la iglesia. Pero hay un grupo, hay un remanente que no se va. Entonces a este remanente lo expusieron aquí las encuestas, las preguntas, y lo que arrojó esta investigación es lo siguiente: ¿por qué estos jóvenes, cuando fueron jóvenes, no se fueron de la iglesia? Dice, porque en la casa se modelaban principios bíblicos, en todo. En todo habían principios bíblicos en lo que hacían a la hora de comer, a la hora de jugar, aún en los principios bíblicos, en la disciplina. No se fueron de la iglesia porque en la casa había una actitud de pedir perdón, no había un autoritarismo, no eran padres ásperos, eran padres conciliadores, eran padres que cuando se equivocaban también pedían perdón. Pero miren, la número 6 está marcadito ahí porque se corresponde a la iglesia. Dice, encontraron en la congregación personas de influencia.
¿Por qué no se fueron de la iglesia? Porque encontró un líder de jóvenes. Porque encontró un adulto que los saludó. Encontró un adulto que le dijo, hey, vámonos a tomar un café. Alguien que se interesaba por ellos. Encontraron en la iglesia la influencia de un pastor. Encontraron en la iglesia a alguien fuera de sus padres a quien admirar, a quien respetar, a quien seguir. Número 5, también nos corresponde a la iglesia. Dice que estos no se fueron de la iglesia porque encontraron un espacio en la iglesia para hacer cosas. Involucramiento en la iglesia significa que fueron a campamentos, fueron a retiros, fueron a obras, fueron a congresos, y fueron a evangelismo, fueron a misiones, fueron a visitar. En algo se involucraron y eso les motivó a seguir asistiendo. El tipo de música que consume. Ya el hermano Alexander nos estuvo ahí rapeando algunas letras y qué tremendo, ¿eh? Qué contaminación auditiva. Por eso dice la palabra de Dios. Si hay algo justo, si hay algo bueno, digno de alabanza en esto, pensad. Ese es el mejor filtro para la música y para cualquier cosa que uno escucha o ve. Número 3, el espacio de servicio en la iglesia. Estos no se fueron de la iglesia porque hicieron algo ahí en la iglesia. Los pusieron ahí a barrer, a mover sillas, le dieron la responsabilidad de servir y eso hace que ellos permanezcan en la iglesia. En la casa aprendieron a orar, en la casa tuvieron lectura diaria de la Biblia. Lectura diaria de la vida, esto le corresponde a las familias. Así que vemos esos 8 principios, 8 cosas que arrojó esta investigación. El desafío que tenemos entonces, número 1, es volver a ser una iglesia relevante. Debemos ser una iglesia que se convierta en una prioridad, que en la semana, aunque salga otro plan, no puedo, porque ya estoy comprometido con la iglesia. Porque en la iglesia están mis amigos, porque en la iglesia yo encuentro una identidad, porque en la iglesia yo me siento amado, porque en la iglesia estoy aprendiendo de Jesucristo. Es esencial poner a esta generación en contacto con el pueblo de Dios. Es necesario poner a esta generación en contacto con alguien lleno del Evangelio. Número 2, el desafío ministerial. Número 2, los padres deben ser serios en cuanto a los efectos de la tecnología. Esto es dramático. Más digitalizados, más absortos, más enajenados, más distraídos, más idiotizados, más superficiales, más banales, menos sentido común, menos discernimiento, menos tiempo, menos real, menos comunión, menos conexión, menos profundo, menos autocrítica, menos lectura. La tecnología ha venido a ser una herramienta y el que mejor la sabe usar ha sido Satanás y el mundo. Nos ha puesto en una burbuja de un mundo irreal. Es espantoso ver los restaurantes llenos de personas y nadie hablando. Nadie está conversando, todo el mundo está comiendo con el celular. Es interesante cómo la conducta humana es tan manipulable, es tan frágil, que un aparato nos ha esclavizado. Yo tengo 2. Me preguntan a veces los alumnos, pastor, ¿y por qué anda 2 celulares? Ah, bueno, le digo, uno para los que quiero que me llamen y otro para los que no les voy a contestar nunca. No, les digo, este es para ustedes, ellos tienen mi número. Como maestros tenemos que hacer chat, tenemos que hacer grupo y ustedes vieran, es muy parecido a lo que Apocalipsis, es un infierno eso. Yo tengo que andar con 2 celulares por eso. Pero es increíble que nos regresamos a la casa por el celular, ¿verdad? Así como usted se regresa a la casa cuando viene a la iglesia sin la Biblia, se regresa, ¿verdad? No, usted dice, no, aquí anda en el celular. Pero sin el celular usted vuelve, usted cruza
Hay un video donde un tipo va volando y regresa en el avión porque había olvidado el celular. Agustín Laje, en el libro Generación Idiota, nos pone en relieve el peligro en el que ya estamos metidos y que no estamos haciendo absolutamente nada. No hay controles, ya no hay absolutamente ningún filtro. El acceso a la pornografía, lo fácil que es hoy caer en esto. Niños de segundo grado explicando una relación sexual a sus compañeros. Niños de segundo grado, un niño de tercer grado, confesando que ve pornografías con su hermano grande y que se acuestan a las 3 de la mañana porque nadie los controla. Ya no son los jovencitos, ahora son los niños. A esos niños que tarde o temprano, o más temprano que tarde, les van a decir, usted puede ser mujer, usted puede transformar su cuerpo, usted puede ser lo que usted quiera. Más todas las cosas que han adquirido en la tecnología, donde no hay controles. Ellos tienen sus propios celulares, tienen sus propias tablets, tienen sus propias cosas y lo usan sin ningún tipo de cuidado. Padres deben ser serios, la iglesia debe seguir educando acerca de este tema, siendo más directa, más incisiva, más punzante. Debemos seguir hablando de estos temas a la luz de la palabra de Dios. Y desafío número 3. Los padres deben esforzarse por llenar el hogar con el aroma del Evangelio de Jesucristo. Debemos preparar a la gente que cada tiempo está aquí en la iglesia a tener devocionales familiares. Debemos concientizar a través de la palabra de Dios, hacerles el llamado, hacerles el ruego, hacerles la exhortación, que volvamos a la palabra de Dios. Como el constructivismo, ese término que usamos los docentes y que, wow, métodos, Montessori, constructivismo, esas cosas nos están diciendo no hay que memorizar. No hay ningún tipo de valor en la memorización. Pero el pueblo de Israel memorizaba toda la Torá. Y era un pueblo que cuando se sometió a la palabra de Dios, fueron ricamente bendecidos. En su moralidad, en todo aspecto, en su espiritualidad, debemos volver a la memorización de la palabra de Dios. Ahí están los dichos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con escuchar su palabra de vez en cuando. Con guardar su palabra. Quiere decir que la aprendió, la entendió, la memorizó y la puso en práctica. Debemos enseñar a los padres que si no hay un discipulado, no hay un verdadero cristianismo. No se puede ser cristiano a distancia, solamente sometido a la cruz de Cristo por medio de un discipulado serio. Un discipulado que los haga parecidos a Jesús. Así que en la iglesia no tenemos que tenerle miedo al discipulado. No es que se nos van a ir. Debemos seguir discipulando. Debemos seguir preparándonos. Debemos seguir buscando. Debemos seguir yendo. Debemos seguir enseñándoles a estas nuevas generaciones cómo caminar en el camino que Dios ha trazado. ¿Cómo responderemos? En 1 Corintios 3:13 se mencionan 3 virtudes. Ya con esto vamos a ir cerrando. En 1 Corintios 13:13 dice la palabra del Señor: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Solamente la cosmovisión cristiana puede darnos una respuesta a estos desafíos planteados, a la demanda de esta secularización,
Ninguna otra cosmovisión podrá arreglar este marco. Ninguna terapia, ninguna filosofía, ninguna psicología, ningún pensamiento humano tiene el poder de transformar esta realidad. La única es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y dice 3 componentes, 3 virtudes. Número 1, la fe. ¿Fe en qué? No fe en la fe, fe en Jesucristo. Eso es básico. Tenemos que volver a tomar estos principios. La fe en Cristo, la fe en lo que dice la palabra de Dios, que el diseño que Dios ha establecido es suficiente. Las iglesias debemos tener fe en el diseño de Dios y nunca doblegarnos, adaptarnos. Cuidado con el peligro de por ser relevantes, muchas veces nos podemos mimetizar, adaptémonos. Miren, pero es que así va a ser un gancho, va a ser algo para jalar, para retener. No, tengamos fe en el diseño de Dios, tengamos fe en la palabra de Dios, como Dios lo ha planteado. Eso transforma las vidas permanentemente. Otras estrategias peligrosas pueden cambiar temporalmente, superficialmente, pero no están tocando el corazón. Así que tengamos fe en Cristo, tengamos fe en el diseño de Dios, tengamos fe en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. No hay otro material. Aquí hemos recomendado algunos libros de autores cristianos, o incluso como el de Agustín Laje, que no es cristiano evangélico, pero no hay mejor herramienta que la palabra de Dios. No hay una verdad absoluta fuera de la palabra de Dios. Confiamos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia y la iglesia ahí tiene la verdad absoluta, la autoridad, el orden doctrinal para hacerle frente a los desafíos de esta sociedad. Dice la oración de Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. Número 2, esperanza. Es la convicción que significa creer. Creer que Cristo lo puede hacer. Creer en la gloria venidera. Creer que podemos marcar una diferencia en este mundo. Hay un texto muy interesante en Jeremías 29:5. Jeremías 29:5 dice, bueno, usted sabe que en Jeremías está profetizando justo cuando viene la invasión a Jerusalén, en tiempos caóticos, en tiempos duros, en tiempos oscuros de Israel. A Jeremías le tocó profetizar y él, con un rayo de esperanza, con una visión de Dios, escribe lo siguiente, es la palabra de Dios, dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Uno podría esperar, bueno, estamos a punto de una invasión, preparen maletas, agárrense que ya viene el Señor. Estamos en tiempos tan desafiantes, estamos en tiempos tan peligrosos, que yo creo que muchos tienen la tentación de decir, hermanos, vaya preparando sus cositas, deje arreglado tal cosa, ya absténgase de tales cosas, porque ahorita ya viene el Señor y ya nos vamos, los tiempos se están cumpliendo, las señales se están cumpliendo. Y empezar a solamente estar de brazos cruzados viendo al cielo, ya casi. Dice Jeremías, Dios por medio de Jeremías dice, hagan casas, vivan en ellas, planten viñedos, disfruten lo que han plantado. El Señor hoy nos da una esperanza y nos dice, construyan casas y habiten en ellas, formen hogares, cásense, tengan hijos, no tengan miedo, deje de estar escuchando este mundo y su paranoia y usted siga haciendo lo que el Señor quiere que haga mientras usted está esperando en Él. Pero no nos sometamos al miedo. Ay, que hay que controlar la población, tenga hijos. Yo ya no puedo, me quedé con 2. Muchos están parando todo el mundo porque no, es que esto ya se pudrió todo, ya nos vamos. Mientras el Señor no diga hasta aquí, usted tiene que seguir trabajando
y que cuando el Señor venga, nos encuentre aquí adorando, nos encuentre trabajando en un ministerio, nos encuentre en graduaciones, nos encuentre en bodas cristianas, donde Cristo reina, viviendo, ¿sabe qué? La diferencia con toda esta sociedad. Veamos una diferencia. Y el último, el amor. El mayor de ellos es el amor. Pablo escribió que esto es el amor, porque el amor no es un sentimiento, no es simplemente un sentimentalismo. El amor es el compromiso, es lo que nos motiva, es lo que nos guía, es el amor. El primer y el más grande mandamiento en Mateo 22 es: amarás al Señor todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente. El segundo dice: amarás a tu prójimo. Quiere decir que aquí está la gran tarea de la iglesia. La esperanza nos motiva a construir un hogar y a vivir en él. Pero el amor nos motiva a construir un hogar para otro. El amor nos motiva a construir un hogar para otros, a una nueva generación. No condenarla, no ponerle la cruz, no decir esta generación es la más perdida que ha habido en el mundo. Si alguien a mí me dice que esta generación es de cristal, yo le digo, es porque tiene padres de cristal. Si alguien a mí me dice, no, es que esta generación es la perdida, yo le digo, son los padres que están perdidos. Claro, tienen una cuota de responsabilidad, como todos individualmente, pero hubo un desfase en una generación. Que no seamos nosotros. Tengamos un ministerio relacional, tengamos una familia extendida, que los jóvenes encuentren aquí hermanos mayores y el papá que no tuvo en casa. Formemos una comunidad de discípulos para la honra y la gloria de Dios. Dios les bendiga.